Todos Uno TV, el canal que sale a sembrar valores. Qué alegría de estar con todos ustedes. ¿Cómo les va? Espero que muy bien, yo muy feliz. Nuevamente para mi microprograma Visión Litoraleña. Hoy con una grata visita. Vamos a estar conversando con un cardiólogo de prestigio, el señor Alejandro de Serchio. Es de Corrientes Capital y trabaja en el instituto más prestigioso del Nordeste, que se llama Instituto de Cardiología. En instantes ya estamos con él. Gracias. Bueno, muy bien. En la continuidad de Visión Litoraleña, ya tengo el orgullo, el agrado de presentar a Alejandro de Serchio, cardiólogo, como dije antes, del prestigioso Instituto de Cardiología, el más importante del Nordeste, que lo diga él si no. Así que bueno, te escuchamos, Ale. Quiero que te presentes para mi teleaudiencia. Un gusto de hablar contigo y gracias. Buenas noches, un saludo y, a vos, un cariño grande, sabés que te aprecio mucho y es un orgullo estar en tu programa, ¿no? Y bueno, llegar a la audiencia tuya con un fuerte abrazo y afectuoso saludo, bueno, para charlar un ratito y entretenernos aquí. Muchísimas gracias. Sí, yo soy el agradecido porque, bueno, le vamos a contar a la teleaudiencia que además de excelente profesional, es una gran persona, un gran amigo. Con él he compartido partidos de fútbol. No siempre nos tocó jugar juntos, sino enfrentados, pero siempre la muy buena onda. Yo le hice medio de Central Córdoba, pero también tenemos un corazoncito gallinita. Él es muy gallina, yo un poco por mi viejo. Así que también tenemos eso en común. Y bueno, lo que nos vincula más que todo es la amistad. Pero apelé a él porque la verdad que nos va a explicar muy bien esta patología que es muy frecuente, y ya no sé que él me corrija, puede ser más frecuente quizás en las personas de avanzada edad porque el organismo se va desgastando, pero no es solamente una condición sine qua non de las personas grandes porque hay congénitas, perdón, las cuales al ser hereditarias ya vienen con uno cuando nacen, con lo cual ya no es menester de las personas mayores, pero debe ser proporcionalmente más grande cuanto más edad tenés, ¿no? Bueno, contanos, Alejandro, un poquito eso. ¿Qué tipo de edad de pacientes vos solés controlar o atender, ¿no es cierto? Ambas cosas. Y si hay conciencia de eso, si el paciente acude solo cuando tiene la afección o por control. Bueno, mira, la verdad que hay mucho para decir e interesante porque dentro de mi subespecialidad, la hipertensión arterial, realmente hay mucho de folclore popular, hay muchas cosas que aclarar y hay muchas cosas desde el punto de vista médico que creemos lo que hacemos esta especialidad que es muy importante transmitírsela a los pacientes porque hay muchos conceptos errados que llevan a cometer errores a la gente y el desconocimiento, bueno, no es bueno en materia de salud porque creemos que la gente tiene que tener cierto conocimiento de determinadas enfermedades como esta. La hipertensión arterial, que como bien vos dijiste, es muy prevalente, o sea, es prevalente en este caso quiere decir que es muy frecuente. ¿Y cómo vamos a graficar esto? Cuando yo doy algunas charlas para mis colegas, siempre les digo, bueno, esta es la enfermedad más prevalente, más frecuente que puede afectar al ser humano adulto en todo el planeta, ¿no? O sea, no hay ninguna enfermedad que pueda ser más frecuente que la hipertensión arterial si tomamos los pacientes adultos. Está claro que si yo, por ejemplo, puedo hacer referencia a un grupo etario más definido, como por ejemplo vamos a hablar de las personas de más de 70 años, probablemente los reumatismos sean más frecuentes, pero cuando digo adultos, digo de 18 años para arriba. Entonces vamos a tener a la hipertensión arterial como la enfermedad más frecuente de contraer en todo el planeta. Y aquí en la Argentina específicamente, 1 de cada 3 argentinos mayores de 18 años es hipertenso. Así que bien vale decir que estos son datos nuestros, porque muchas veces los médicos nos estamos valiendo de datos publicados por otros países,
por otras latitudes, que a veces tienen poco que ver con nosotros, pero cuando nosotros y nuestro grupo de trabajo, tanto local acá en Corrientes como la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial a la que pertenezco, salimos a la calle a estas campañas que llamamos Conoce y Controla, hemos hecho, para que te dé una idea, el año pasado, una campaña de más de 100.000 pacientes de Ushuaia a La Quiaca, donde hemos, digamos, aprendido qué le está pasando a nuestra gente con la presión arterial y tener datos genuinos, locales, nuestros, y no estar diciendo, como habitualmente mucho tiempo se hizo, en Estados Unidos el 25% son hipertensos, bla, bla. Bueno, acá nosotros tenemos un porcentaje altísimo que supera el 30% de hipertensos, y el dato de color más importante que grafica lo que es la enfermedad es que el 40% de los hipertensos que diagnosticamos en esa campaña no sabían que eran hipertensos, ¿sí? Entonces, esto nos está diciendo algo. Esta enfermedad es asintomática. Como los antiguos expertos y ¿cómo se llama? Investigadores de esta enfermedad, estamos hablando hace mucho tiempo, inclusive desde los años 30 que se conoce esta enfermedad un poco más, le pusieron el mote de asesino silencioso, que es un poco asustador, vamos a decir, ¿no? Pero lo que trata de graficar, es decir, la palabra asesino silencioso quiere decir que es una enfermedad asintomática, a la que en algún momento le vamos a dar un espacio en tu programa a lo que llamamos mitos y creencias, donde la gente le adjudica muchos síntomas a la presión que no le corresponden, pero que a nosotros nos sirven para que la gente vaya a tomarse la presión y diagnostique la enfermedad. Y esta es una cosa de la que adolecemos mucho, del diagnóstico. Mucha gente no tiene diagnóstico. Imagínate esto, 40% de hipertensos que no sepan que tienen la enfermedad y que pueden ser vecinos, amigos tuyos, parientes o míos, y que si no se miden la presión, que es la única forma de saber si son hipertensos, no van a saber. Y van a transitar 5, 10 años con la enfermedad, y cuando lleguen a nosotros, después de haber no tratado la enfermedad durante ese tiempo, probablemente llegan en unas condiciones de deterioro de algunos órganos vitales como el cerebro, el riñón y el corazón. Perfecto. Entonces es importante atacar esta cuestión y me parece muy, muy interesante porque los medios masivos de difusión y como el tuyo, que llega a mucha más gente de la que yo puedo llegar sentado en mi consultorio, que la gente, digamos, despierte esa necesidad de saber que tienen que conocer su presión, ¿sí? Y que después de determinada edad deberían conocer qué presión tienen, qué colesterol tienen, porque son lo que los médicos llamamos factores de riesgo. Los factores de riesgo no son cosas que me van a lastimar o matar de un día para otro, pero si yo los dejo transitar, pues entonces me van a dañar. Decía, entonces, esta es una enfermedad muy frecuente y si querés nos organizamos con algunos datos que a mí me interesa que la gente sepa. Decía yo, un día levanta uno la mano en mi auditorio en una charla y me dice, doctor, yo no soy médico, pero hay algo que es más frecuente que la hipertensión arterial. Ah, sí, le digo yo, ¿y cuál es esa enfermedad? Las caries. Y voy a revisar eso, realmente es verdad. Las caries son, de manera simpática, digamos, la única patología que puede superar en frecuencia la hipertensión arterial. Claro, pero y en términos de grado de peligrosidad, no creo que sea tan igual, ¿no? Digo como para cortar un poco la formalidad y un dato de color para que, Sí. anécdota que una vez me ocurrió, y decir, bueno, sí, realmente fui a mirar y realmente la prevalencia de caries es altísima, imagínate. Pero bueno, es una cuestión de que, obviamente, en el impacto en salud pública, en lo que se refiere a morbimortalidad, o sea, la gente que puede quedar inválida o morir a causa de determinada cosa, obviamente no tiene ningún punto de comparación. Claro. Pero bueno, hoy al principio vos decías algo interesante, ¿a qué edad se puede contraer la presión arterial? En realidad la hipertensión es el nombre de la enfermedad. En principio yo siempre les aclaro a mis pacientes que la hipertensión arterial no es una enfermedad del corazón, que a veces los cardiólogos se ven obligados a atender una patología para los que no fueron realmente preparados en específicamente hablando en ese tema, digamos, ¿no? Sí, el cardiólogo se recibe de médico, va a una residencia de cardiología, 4 años, y le pone mucho énfasis a aprender cómo detectar, cómo tratar y cómo salvar a un paciente de un infarto, o de arritmias, o de problemas valvulares, o de insuficiencia cardíaca.
Pero los expertos que desarrollaron esta enfermedad, la hipertensión arterial, no fueron cardiólogos, fueron clínicos y nefrólogos. La investigaron y la desarrollaron. Al punto de que yo siempre digo, cuando nosotros nos toca tener la suerte de ir a un congreso fuera del país, a Europa o Estados Unidos o algún otro lugar más lejano todavía, y ese congreso es de hipertensión arterial, los cardiólogos son muy poquitos. De hecho, yo tuve que hacer una segunda especialidad para dedicarme a hipertensión arterial. Pero bueno, como la especialidad en realidad es relativamente nueva y hay pocos especialistas en hipertensión arterial, creo que acá en Corrientes, los que nos dedicamos específicamente a eso, somos 3 o 4 nada más, y no sé si no estoy exagerando, en el Chaco lo mismo. Entonces uno se ve obligado cuando tiene esta patología, por costumbre, o porque así lo relaciona la gente, ir al cardiólogo. Y no, el cardiólogo no puede tratar un hipertenso, pero hay que ser, digamos, honesto con esto. No fue, digamos, preparado durante su formación para esto. Mirá. Claro. Es muy bueno que desmistifiques eso, porque hablar de corazón es cardiología. Exacto, es cardiología. Creo que los que estamos en el tema, medio que tenemos ese criterio, esa idea. Y te quería meter un bocadillo. Vos hablaste de enfermedad silente. Qué bárbaro. ¿Cuántas enfermedades silentes estamos transitando, no? El coronavirus. Sí. Pero acá hay algo que no quiero tanto entrar todavía en el tema del coronavirus, porque está saturando. Vamos a tocarlo, vamos a rozar. Pero yo quiero que le hables también a la gente, agregando a toda esta charla nutritiva que estás haciendo, y que nos vamos a quedar cortos, o sea que esto se va a repetir, y vos te adelantaste, y me encanta porque es bueno que esto hace sentir como que este programa también es tuyo, y esa es la idea, que sea tuyo y de toda la gente que lo escuche y lo mire. Vamos a tener un micro programa dentro del programa, realizado por el señor Alejandro Sergio, donde nos va a evacuar un montón de cosas. Y ahora me engancho mejor al decirnos que no es solamente lo del corazón, él hace parte clínica, y vamos a abordar un montón de temas, de patologías, que están, bueno, a cada hora, para todos, nadie está exentuado, sino una cosa y otra, y yo quiero que le diga a la gente un hermanito gemelo que tiene esta patología, que es la hipertensión, que es la diabetes, y que también tiene esta característica, es silente, y a veces asintomática. El tema es que cuando aparece la sintomatología probablemente ya estemos ante un problema mayor, ¿no? Bien. Bueno, bien, la diabetes es obviamente una de las enfermedades que más flagelo produce dentro de la humanidad entera, ¿no? Hay que decir que, por ejemplo, de prevalencia, hablábamos de prevalencia de más de un 30% para la hipertensión arterial, la diabetes ha dado un salto de un 9% a un 11-12%. Imagínate que por cada diabético que encontremos vamos a encontrar 3 hipertensos. Eso es de lo que yo hablaba de la frecuencia, ¿no? Claro. Lo cual no la hace importante, al contrario, es una enfermedad muy importante al punto que se la conoce, digamos, como el cáncer blanco, ¿sí? Es una enfermedad realmente muy dañina que hay que tenerla en cuenta. Ahora, para introducirte en el tema voy a hablar de lo que los cardiólogos llamamos factores de riesgo, que para que la gente entienda son como asesinos seriales. Cada uno de estos mata casi 20.000 personas por día en el planeta Tierra, ¿está bien? Entonces, cuando hablamos del coronavirus, por ejemplo, murieron 9 personas, murieron 10 personas, murieron 1.000 personas en otro lugar. Bueno, recuerden que el cigarrillo solo mata 20.000 personas por día. Casi una cada 6 segundos, ¿está bien? A ese nivel está la diabetes, a ese nivel está el colesterol y a ese nivel está la hipertensión arterial. Entonces, los 4 asesinos seriales de los que hay que cuidarse, cigarrillo, lo voy a nombrar como el abanderado, la diabetes, la hipertensión arterial y el colesterol. Estas enfermedades muchas veces no son mala suerte. Digo muchas veces no porque la diabetes y la hipertensión tienen un trasfondo genético que vos lo dejaste de ver en el principio de la charla. Entonces, muchas veces el diabético y mucho más el hipertenso hereda una condición predisponente, pero luego es su interacción con el medio lo que detona la enfermedad. Y estoy hablando específicamente de lo que hizo explotar la diabetes en la última década en el mundo entero, que es el aumento de peso de las personas, ¿sí?
El sobrepeso y la obesidad, la mayor devoción por la comida chatarra de la gente. Recuerdo yo cuando vine a estudiar acá hace 30 años, para conseguir una pizza como estudiante tenía que caminar unas 15 cuadras o tenía que hacérmela en casa. Hoy tengo 50 delivery a mi disposición, o si transito esas 15 cuadras probablemente me cruce con 50 pizzerías, ¿no? Y esto es lo que hace que la gente, digamos, por el facilismo, contraiga hábitos malos de salud. Ejemplo, comer mal, hacer cada vez menos ejercicio. Aunque uno vea la costanera llena de gente, esa gente no es más del 10%, porque solo el 10%, o en un momento hasta el 20% nos hizo caso con la actividad física regular, y solo el 10% adhiere a una dieta, digamos, saludable. ¿Está bien? Cuando yo hago unos estudios en la sala de espera de mi lugar de trabajo en el Instituto de Cardiología con mi grupo de trabajo, sencillo trabajo, le digo a mi enfermero, esta es una ficha que confecciona acá, quiero que la gente que está esperando, ustedes puedan recoger estos datos. Entre esos datos estaba el peso y la estatura. El 90% de las personas que esperan en una sala del Instituto de Cardiología tiene sobrepeso. Si bien es una persona que está caminando por la calle, ya va por algo ahí, es 90% la frecuencia de sobrepeso en la consulta diaria nuestra. De esos, el 50% va a ser obeso. No solo que va a tener sobrepeso, sino va a ser obeso. Claro. Y aquí conecto con lo que me decís. La obesidad es el llamador más importante de diabetes que tenemos. ¿Sí? Ahí quería llegar con esta historia de los factores de riesgo. La diabetes no es una casualidad. La diabetes, o tengo un familiar que me transmitió una condición como la hipertensión, decíamos hoy. Una predisposición, como dijiste, claro. Claro, una predisposición. Pero no necesariamente tiene que existir ese familiar. Si yo tengo dos hermanos de la misma madre y padre, y los padres son diabéticos, pero uno toma el camino de ser un deportista, delgado, comer sano, como hacen los deportistas, hacer ejercicio regularmente y tener un peso adecuado. Ahí estamos teniendo una dificultad, Ale. Arrancá donde estabas. Se entró a entrecortar cuando vos decías que no necesariamente de alguien que hereda la predisposición a la diabetes, entre dos hermanos, diste el ejemplo, necesariamente si se cuida, si esa persona no tiene sobrepeso, hace el ejercicio, porque yo creo, como estás diciendo, que con un solo elemento no basta para evitar la patología. Tenés que hacer un conjunto de acciones. Como lo mismo cuando haces mal las cosas, haces mal varias. No es que comes mal, claro. Por ahí no haces ejercicio, no te controlás, hay un montón de cosas, muchos aspectos. Cuando lo haces bien, tenés que hacer varias también. ¿Arrancamos de ahí? Bueno. Adelante. Seguimos. Bueno, decíamos entonces que cuando hay dos hermanos de la misma madre y padre que tienen diabetes, hay algo para decir, que a veces uno hereda una predisposición y yo lo suelo comparar con esto. A veces cuando el sello mío le falta tinta, el sello sale poco visible y muy, muy flojito, vamos a decir, ¿no? Y otra, cuando recién está cargado, el sello sale con mucha tinta. ¿Qué quiere decir? Que no todos los hermanos, hijos del mismo padre, heredamos la misma fuerza de predisposición para determinada patología. O sea, yo puedo heredar una condición muy fuerte y haga lo que haga, me cuido como me cuide, voy a ser enfermo igual. ¿Sí? O puedo tener un sello débil, una herencia débil, vamos a decir, o una predisposición débil, y aquí es donde va a depender de mí, de lo que yo haga. Si yo tomo el camino equivocado donde, como decíamos, no hago ejercicio, como mal, que puede ser un gran capítulo de uno de tus programas, cómo alimentarse, y engordo, probablemente esté empujando
a que eso que está bajo del agua salga antes. ¿Sí? Y si yo tomo el camino correcto donde hago prevención y digo, bueno, como yo invito a que la gente haga, que mire sobre sus hombros y diga, bueno, mi papá es hipertenso, mi papá es diabético, y conozca que esa condición puede ponerme en riesgo de contraer estas enfermedades, entonces tengo que actuar. Actuar es prevenir. Entonces yo lo que hago es decir, bueno, conozco o aprendí que si yo me mantengo delgado, hago ejercicio y como de manera razonable, y eso no quiere decir que nunca voy a comer un asado, ni me voy a tomar un vinito, ni una cerveza, eso no es el extremo, porque si no la gente cree que los médicos mandamos a comer hervido a la gente y a comer lechuga nada más, y no es así, no somos tan malos. Pero sí podemos discutir un día acerca de la dieta y de y porque todo eso es un hábito. Yo creo que lo que ustedes quieren como condición es hábito. Hábito es habitual, hábito es lo que se hace con frecuencia. Algunos le dicen el permitido, ese que el fin de semana le doy para adelante y rompo todo lo que venía haciendo. Yo no creo que ustedes estén de acuerdo con eso del permitido, ¿no? Pero no te estoy escuchando, a ver. A la gente que la palabra permitido es un arma de doble filo, digamos, ¿no? Porque el permitido, yo siempre le digo al paciente, pensemos y razonemos juntos, le digo a mis pacientes sentados delante de mí, le digo, ¿quién le parece que tiene que dar el permitido? ¿Usted, su tía, su vecina, yo o la enfermedad? La enfermedad es la que da el permitido. Entonces, por ejemplo, un ejemplo gráfico rápido. Cuando alguien tiene una carga alta de sal, por ejemplo, decidí que el viernes voy a llamar al delivery y me como una picada, una pizza, bla, bla, y soy enfermo de la presión. Y me tomo mis remedios, todo bien. Bueno, esa carga de sal no es que entra a mi cuerpo y va al baño y mañana estoy limpio. No. Claro. El hipertenso tarda una semana en desembarazarse de esa sal que consumió. Claro. ¿Se entiende? Entonces, porque una falla metabólica no hace lo mismo que biológicamente en estado de salud. Entonces, me va a costar un precio muy alto que va a tardar una semana en mi cuerpo, porque los hipertensos son no moduladores de la sal. Claro. En este caso, del sodio. Entonces, quiere decir que esta palabra no moduladora quiere decir que no la puedo resolver bien. Ingresa y cuesta salir. Entonces, ¿todos los fines de semana voy a tener un permitido? No, porque si te estoy diciendo que cada 7 días, te tarda 7 días en salir la sal de tu cuerpo y la semana tiene 7 días, o cada 7 días me estás haciendo una carga alta de sal, jamás estás haciendo un tratamiento correcto de la presión. Y eso deja huella, ¿no, Ale? Pero y la gente le echa la culpa a quién? Al remedio. Dice, no, el remedio no me hace nada. Y el remedio es un lindo caballo, blanco, fuerte, atado hacia adelante, pero si yo le ato 3 para atrás, no voy a ningún lado. ¿Estamos? Entonces, la gente que tiene hipertensión arterial puede tener un permitido de comerse una pizza o una picada, ¿no? Sí, claro, pero no todos los fines de semana. Claro. Tendrá que pensar en una vez al mes o cada 2 meses. Yo le diría, se convierte eso en un artículo de lujo que va a poder comer, pero muy espaciado. ¿Está? Y así cada patología tiene ese cuidado especial. Entonces hay que tener en cuenta que aquí lo más importante de la medicina moderna es enfocarse en la prevención. Saber qué enfermedades tienen mis padres, esta enfermedad se puede heredar, se puede prevenir. Esas son las preguntas que yo le pido a la gente que se haga. Y que si no lo sabe y no tiene respuesta, la busque en su médico, la busque en alguna literatura seria, y que puedan decir, bueno, yo me tengo que ocupar de esto, no voy a esperar a enfermarme para llamar a los bomberos. Quizás mi incendio no se pueda apagar, o se apague a medias. Entonces, yo tengo la chance de poder, digamos, prevenir algunas enfermedades, o si en el peor de los casos no la puedo prevenir, la puedo demorar. Y volviendo a la diabetes, no es lo mismo transitar esta vida siendo diabético 40 años que siendo diabético 10 años. ¿Me explico? Sí. En 40 años la diabetes puede generarme ceguera, amputación, infarto, diálisis. En 10 años quizás no. Quizás no alcance a dañarme. ¿Se entiende? Exacto. Entonces, sí, de ahí es donde la gente tiene que sacar la fortaleza para no flaquear en esta historia, digamos, de la prevención. Claro. Como la idea de esto es nutrir de información y ayudar, por eso te hice hincapié en la pregunta, y cuando te dije, ese daño acumulativo, no es que yo porque en la semana hago bien las cosas, que eso ya pasó, el organismo se olvidó. Cada desarreglo que vos hagas te va a pasar factura.
no es medible, porque como vos decís, Totalmente. solamente podemos hablar, como vos hablaste recién, hiciste referencia del tiempo, que lógicamente a mayor tiempo, mayor desarrollo, más fácil es que te vaya mal. Ahora, ¿cuándo se puede dar esto como hablar de la caída hormonal? Se dice que a partir de los 40 en el hombre comienza, pero puede empezar a los 38 o los 42, ¿no es cierto? O sea que, bueno, estas cosas las vas a ver cuando tengas el problema. Por eso la peligrosidad que vos hacías mucho hincapié de las enfermedades silentes. Y te toqué el tema de la diabetes porque conozco mucha gente, estoy en el ruedo y sé que están muy íntimamente ligadas. Muy probable que alguien que sea diabético tenga problemas de hipertensión arterial. Es Sí, sí, de casi, hecho van de la es mano. muy importante lo que decís porque, a ver, en las personas, hoy decíamos, en las personas comunes que las tomamos al azar en la calle, nos paramos los dos en la Junín y decimos, venga acá y testeamos, vamos a suponer 100 personas, vamos a encontrar un 9% a 10%, 12% de diabéticos, ¿no? Esas son personas comunes, comunes que no las discriminamos por nada, solamente vengan acá 100 personas, usted es diabético, vamos a encontrar de cada 100 probablemente 12 que sean diabéticos, ¿sí? Pero hagamos este ejercicio. Si yo en vez de tomar personas comunes digo, vengan todos los hipertensos nada más acá, ¿cuántos diabéticos voy a encontrar? Eso ya asciende a 15, 17%. Porque ser hipertenso ya es una condición que predispone también. ¿Ah? También. Ahora hagamos otro ejercicio. Pongamos solo personas obesas. Dentro de los obesos, probablemente ese número de diabéticos ascienda mucho, a veces hasta el 50%. ¿Está? Entonces, es decir, ¿quiénes son los que tienen más riesgo de tener determinada enfermedad? Eso es importante saberlo también. Y la diabetes no es una casualidad, como decíamos, es una consecuencia de varias cosas. Mi predisposición genética y mis malos hábitos, y sobre todo el aumento de peso y la grasa abdominal. Cuando yo hago la panza, me estoy buscando problemas con el azúcar, con el colesterol, con la presión. Entonces, es importante entender que yo, haciendo este ejercicio, puedo decirte que la prevalencia de determinada enfermedad depende del grupo de gente que yo agarre, va a aumentar mucho. Si hacemos al revés, como vos dijiste, si tomamos los diabéticos nada más, decíamos que la presión alta está en la gente común en el 30-32%. Si tomamos los diabéticos, la hipertensión va a ir desde 50 a 70%. O sea que los diabéticos casi todos van a ser hipertensos. Si no lo son, van a hacerlo en el futuro. Esa es una relación importante porque hay mecanismos fisiopatológicos, como decimos los médicos, que confluyen y hacen que determinadas enfermedades vayan juntas. Y la hipertensión, la diabetes y el colesterol son, digamos, como decía aquella película de los malos muchachos, digamos, o una asociación ilícita que tiende a congregarse, vamos a decir, ¿no? Está bueno el ejemplo. Exacto. Bueno, como verán, podríamos estar toda la noche y más dialogando, pero bueno, el espacio es más pequeño del que querríamos. Pero quédense tranquilos que esto va a continuar y ya les anuncié que amablemente el amigo va a dar una charla, por lo menos quizá lo tengamos una semana, un día a la semana, perdón, un día a la semana donde vamos a tener un corto de él hablando específicamente y sacando dudas. Yo voy a dar un teléfono mío del programa para que ustedes ya me vayan dejando en WhatsApp cualquier inquietud que tenga para trasladársela en aquel microprograma que ya vamos a hacer periódicamente con Alejandro de Sergio. ¿Sí? Bueno, lo que te quiero preguntar, Ale, como esto se llama Visión Litoraleña, tenemos que brindarle a la teleaudiencia un panorama de cómo se comporta. En línea general, yo sé que vos recibís gente de Formosa, recibís gente de Chaco por la cercanía. Entonces, comentarle cómo se comporta en líneas generales como paciente. No estoy juzgándolo si hablan mal, hablan bien, si bueno, tienen una postura ordinaria o no, o son finos, o son delicados, no. Desde el punto de vista de cómo es como paciente en cuanto a respetar la medicación, a respetar los otros componentes que también coayudan, como ser el ejercicio, la dieta. Ustedes también trabajan con nutricionistas ahí, que le indican justamente cuáles son
los mejores platos para ingerir y acompañar a la medicación y al ejercicio. Entonces, en líneas generales, por supuesto, ¿cómo es cómo es la persona del Nordeste en función a la respetuosidad cuando encara a un médico y se hace ver, por supuesto? Y el médico le Bien. indica. ¿Se entendió o es muy, muy raro todo? No, está bien, pero yo podría contestarte esto diciéndote una palabra, un desastre. Ah, bueno. O podría digamos, explayarme un poquito más en el tema y decirte que no somos solo nosotros. A ver, y te voy a dar un ejemplo que grafica bien esto. No, pero no es para comparar con ninguna gente de otra zona, ¿eh? Yo Pero ya te digo, esto como si irradia desde acá hacia el resto, es la visión nuestra, o sea, es acá, tu visión como cardiólogo, como médico, de más que cómo nada respeta o no el paciente, sí. Más que nada es entender el ser humano. A ver, yo que me declaro un fanático de la filosofía y ¿cómo se llama? Y suelo ahondar en esta lectura, hay una frase que siempre dice uno de mis filósofos de cabecera, diría yo, es humano demasiado humano, ¿no? Y cuando algo te sorprende o algún compañero o familiar le sorprende un comportamiento de alguna persona, le digo, a mí no me sorprende porque el humano es ser humano. Y cuando decimos esa palabra, decimos, tiene un comportamiento. Tiene un comportamiento que habitualmente tiene una tendencia, que la podemos generalizar. Obviamente que hay excepciones, claro que sí. Pero el ser humano tiene la tendencia a transgredir, a ir más allá de del límite, a hacer lo que no debe hacer como un hábito a veces. Aunque, decime una cosa, Hugo, si yo te digo, mira, acá en esta góndola hay 2 latas de arveja. Una es muy rica, pero es probable que te mate. Y la otra es menos rica, pero es absolutamente inocua. ¿Vos cuál elegirías? Yo te digo la verdad, la que no mata, pero sé que en Y claro, general... entonces, ¿a qué hago referencia? La gente le decimos, mire, el cigarrillo mata una persona cada 6 segundos. ¿Sí? Mata 20.000 personas por día. ¿Y qué hace la persona esta cuando le digo esto? Va al kiosco y le dice, ¿me da 2 paquetes? O me da un atado porque se va a escasear. ¿Entiendes? Pero ya estamos hablando de una persona que es adicta. Hablemos de quién contrae el hábito, porque el ejemplo que yo te dije es de quién contrae el hábito. ¿Por qué razón hay 10 chicos que atraviesan la adolescencia y solo 3 agarran el cigarrillo? O sea, un 30%. Algo pasa en el ser humano, ¿no? Entonces, cuando le damos un tratamiento y le decimos, este tratamiento le va a salvar la vida, va a ser posible que usted tenga menos riesgo de ACV, menos riesgo de infarto y menos probabilidad de morirse antes de tiempo. Si usted baja de peso, probablemente vaya en consonancia con esto. Si usted hace ejercicio, está demostrado hasta que puede prevenir Alzheimer y que puede prevenir infarto, ACV y muerte. Y entonces cuando vamos a chequear estudio epidemiológico, te decía yo, un 10% nos hace caso con la dieta, un 20% con el ejercicio y el 50% deja la medicación. Oh. Esto ocurre aquí y en todos lados. Y yo te decía, te voy a graficar algo, ¿por qué razón? Porque los médicos tenemos elementos para saber si alguien nos está, porque las personas te dicen, estoy tomando la medicación, y no la toman. Entonces, tráigame la cajita y le diste 30 comprimidos, viene al día 29 y tiene 15 comprimidos. Y te dice que tomó. Ahora, vos decís, bueno, pero es nuestra gente. No, vamos a un estudio hecho en Alemania. Los alemanes tienen un nivel de instrucción muy superior al nuestro. Yo siempre digo, nuestro país tiene un 60% de personas que no terminan el secundario. Pues entonces tenemos un pueblo de baja instrucción, de baja reserva cognitiva. Por lo tanto, decimos, bueno, está bien, tenemos que entender que hagan esto que te estoy diciendo. Ahora, vamos a Alemania, que tienen un nivel de instrucción muy superior, que se supone que tienen otra condición socioeconómica. Viene el paciente, se le pide que le llene una ficha donde dice toma la medicación regularmente, contesta que sí, se le pide permiso para hacer una extracción de sangre y cuando hacemos la extracción de sangre y analizamos su sangre, el 35% no tiene ningún rastro de la medicación que dice que asegura estar tomando. Y son alemanes.
¿Está? Claro. Entonces los médicos debemos conocer esto. Y ahí contesto tu pregunta. Los pacientes tienen enorme deficiencia a la hora de cumplir el tratamiento, tanto farmacológico como en los hábitos de vida que le marcamos. ¿Está bien? Pero yo les recomiendo, digamos, a mis colegas que no están en esta especialidad, nunca decaer y nunca rendirse en la intención de convencer, en la intención de instruir, no retar, no decir, como decían nuestros viejos médicos, que, bueno, no tenían la formación de ahora porque no existía directamente. Decir, bueno, si no dejas de fumar, no me vengas más acá, o si no bajas de peso, no vengas más. Esto es más que solución, es tirarle otro problema, una angustia al paciente. Sí. Hoy nosotros sabemos que pasa esto y tenemos que trabajarlo en el No consultorio. hay que claudicar. Exacto. Pero la idea es esta. La gente abandona el 50% de la medicación al año y a los 2 años el 80% está cometiendo errores parciales o totales en la toma de la medicación y en el curso del hábito de hacer las cosas bien. El famoso doctor, yo bajé de peso, pero ahora subí, yo hacía la dieta, pero ahora la cuarentena no puedo. Yo caminaba, pero la vereda no. Bueno, entonces yo espero que voy a sacar mi libro de excusas acá y digo, bueno, Claro, lamentablemente no tengo más hoja para anotar excusas, está lleno. sin duda. Bueno, impresionante, espectacular, no sé qué concepto, qué calificativo le pongo a esta charla, pero de 11 para arriba, ¿no vale? Bueno, para ir cerrando, porque esto va a continuar. Yo estoy seguro que, bueno, creo que no voy a ser el único loco que le va a gustar tanto hablar de cosas tan importantes, porque no solo te puede gustar o no, pero todos podemos transitar por estas patologías. Es más, vamos a transitar. También les cuento que para la diabetes y los malos alumnos, también hay forma de descubrir si hicieron mal. La hemoglobina glicosilada lo manda al frente, ¿no, Ale? Totalmente. Entonces un estudio te tira 3 meses para atrás aproximadamente qué estuviste haciendo. O sea que nos autoengañamos en definitiva, ¿no? No es que Sí, por voy eso te al decía médico que a decirle que hice una cosa y hice otra y lo engañé. Y salgo contento. tenemos la pista para saber si están haciendo bien las cosas o no. Exactamente. Bueno, para cerrar, nutritiva al mango, hablando mal y pronto esto, así que me encantó, quiero que te despida de la audiencia, contándole solamente un poquito, lo más resumido que puedas, cómo se vivió, o cómo se está viviendo, porque la verdad que todavía resta un tramo, no nos podemos terminar de relajar, hay ciertas limitaciones, cómo se manejó este tema en cuanto a la medicación, el mismo tratamiento, el control. ¿Cómo hicieron ustedes específicamente en el Instituto de Cardiología como para que esto no se pierda? Porque la gente no muere solamente de coronavirus, ni la única patología que está el coronavirus y todo lo demás se frenó. La vida continuó, habrá gente que no está estadísticamente hoy contabilizada, pero murió de otra cosa, hay gente que empeoró porque, bueno, o no consiguió su medicamento, o no consideró que podías arreglarse por sí misma, pero lo importante es que vos lo digas, no que yo intuya. Sí, claro. Nosotros en esta situación de pandemia hemos tenido una ventaja acá en América y en Latinoamérica, sobre todo, que es ir viendo qué les pasó a otras poblaciones que fueron, digamos, sufriendo antes que nosotros estas cuestiones del coronavirus, ¿no? Entonces fuimos recibiendo información de lo que estaba pasando para no cometer los mismos errores. Y una de las cosas que, marcándonos en la cardiología, llamó la atención es que en España disminuyó la consulta por infarto de un 70%. Y esto realmente llamó mucho la atención de la cardiología mundial, porque llevamos a pensar, digamos, que digamos, la gente, por temor o por pánico, el miedo a lo desconocido, o el miedo a infectarse, o el miedo a morirse por esta cuestión de la viremia, hace que sean más complacientes con síntomas, los aguanten en la casa, no consulten, no renueven su medicación o no la obtengan, se queden
varios días sin medicación, y eso yo lo he estado constatando personalmente en mi consultorio, donde gente viene y está hace 15 días sin medicamento, y llevándolo a datos propios de la Argentina, estamos haciendo en el Instituto de Cardiología y en la Argentina 50% menos de atenciones de pacientes con infarto. 70% menos de procedimientos como cateterismo o angioplastías. Y no quiere Esto decir no que es existan, quiere decir que no claro, se han tratado. claro. Lo que está pasando realmente es que la gente no es que dejó de tener infarto, sino que Claro. los está teniendo en la casa, muchos están teniendo graves consecuencias de esto, inclusive se está cobrando algunas vidas, o muchas vidas, y la gente tiene que entender que no todo es pandemia, que la vida continúa, que no hay que hacerse eco de lo que está pasando en otras latitudes. Por ejemplo, hay personas que son muy allegadas a mí y pacientes que ven lo que está pasando en Italia, en Nueva York, ¿no? Y creen que es nuestra realidad, y no es nuestra realidad. Ahí hay una situación muy diferente donde se ha desbordado, digamos, la contención de la enfermedad, y esa situación no la estamos teniendo aquí en Corrientes. Claro. Y tampoco en muchos Y lugares en de gran parte del Argentina, país tampoco. En gran y parte en del país. gran parte del país. Pues entonces, si bien hay que respetar, digamos, la cuarentena, con mucha responsabilidad hacerlo, cuando es necesario consultar, las consultas hay que hacerlas con las, digamos, con las recomendaciones del caso, o sea, ir con el tapaboca, ir Claro. con su botellita de gel o de alcohol, ¿Se manejaron con turno para eso, Ale? O sea, te solicitar pedían un turno, turno. ¿no? Hoy la cosa está más flexible, o si no tiene turno, acudir a las emergencias. Las emergencias nunca han sido cerradas. En todo el país y en todo el mundo, las emergencias están para justamente los pacientes que necesitan consultar de manera rápida, vamos a decir, ¿no? ¿Está bien? Entonces, no se queden en casa con síntomas como dolores de pecho, que no entienden el origen, o con situaciones que ameritan una consulta rápida. No tienen por qué estar tolerando síntomas como falta de aire o dolor de pecho en la casa. Tienen que ir a una consulta, si no es a su médico o una emergencia, y decirle, bueno, me está pasando esto. Si no es nada, volveremos a casa felices y contentos, y si no, solucionaremos lo que está pasando. Claro, perfecto. Pero eso es algo que es de mucha importancia y nos está preocupando mucho. Espectacular Entonces, que le cuentes esto a la audiencia para desmistificar ciertas cosas, porque a veces la información está tergiversada. Yo entendí, como cualquier común de la gente, como que no vengan, por favor, quédense, no. Pará. Como hubo gente que por lo económico dijo, llega un punto que no me importa morir del virus porque me va a matar el hambre, también qué sentido tiene morirse de otra cosa y no morir del virus. Por otra claro, parte, como decías vos, no es que en este país está ocurriendo, en este país todavía no hay cantidad de muertos como hay infectados en un día en otros países. Entonces, no es, cada muerto es un ser humano, cada muerto es un aparte que familiar, cuando empiezan a contar las muertes, la gente entra en pánico. Pero claro, si yo por ejemplo, si yo empezara a contar cuántos mueren en la Argentina por fumar, te diría que aproximadamente mueren 130 personas por día. claro, ahí estamos ¿Eh? superando ampliamente. Entonces te publicaría en el diario, en la televisión, y diría, mirá, murieron 3 por fumar en Tucumán, 5 en Buenos Aires, 10 en el Chaco. Entonces te empiezo a contar los muertos, te hago entrar en pánico. Sí, Pero yo creo realmente, que el sensacionalismo vende, ¿viste? Entonces también es mejor decir eso y no decir se recuperaron, en el peor de los casos. Hay sí, muchísimos que se recuperaron, y si vos ves que de 9.000 y pico se recuperaron 3.000 y pico, es un alto porcentaje, o sea, claro. Sí, por eso, pero porque eso es la esta letrita enfermedad chica. bien plantado en salud pública, con los argumentos como para que no nos desborden, es una enfermedad que tiene una mortalidad que va de 0,5% a 4%. ¿Sí? Entonces, no es una enfermedad que tengamos una mortalidad alta, pero lo que hay que evitar es los contagios masivos, porque si yo te digo 4% de 100, no es lo mismo que te diga 4% de 100.000. Claro. ¿Está? Entonces, cuando empezamos a contar en algunos países 100.000 infectados y traduzco esto en un 4% de mortalidad, voy a contarte un montón de muertos. ¿Está? Pero eso es lo que hace que la gente no entienda bien lo que está pasando y vea algo como tremendo.
Yo quiero decir que está pasando cosas terribles, por ejemplo, en algún lugar de Italia, en algún lugar de España, como en Madrid, en Nueva York, pero eso no es la realidad de muchos lugares del planeta. Pero también es verdad que para no llegar a eso, hay que hacer la cuarentena muy bien, porque es lo que nos permite aplanar la curva y disminuir el número de infectados. Al disminuir el número de infectados, vamos a disminuir el número de muertes. ¿Está? Pero entonces hay que ser razonable con esto y decir, bueno, yo no estoy caminando en Kosovo, estoy caminando por Junín. Las posibilidades de morirme son mucho menores que estar viviendo en este momento en Nueva York o en Madrid o en Lombardía. Pero también hay que decir, para no convertirnos en esos lugares y para seguir caminando con seguridad por las calles aquí, tengo que ser responsable, cuidarme y cuidarte haciendo la cuarentena de manera razonable. De manera razonable quiere decir. Y ahora que sigan los cuidados, la distancia, todo eso, eso se puede mantener y poder salir a la calle y realizar la actividad. Justamente porque acá no es tan grave y además, como dijeron, nosotros vamos hacia el virus no viene hacia nosotros. Si pululara en el aire y si todo lo que toque está infectado es una cosa. Ahora, no es ni para subestimar, como dicen mucho, porque en la confianza podés perder mucho, pero tampoco es para volverse loco y traumatizarse de algo que realmente no es coherente. Va a tratar de dar, ¿no? No entrar en pánico, hacer las cosas de manera razonable, saber que tenemos que cuidar a nuestras personas mayores, que son los más vulnerables, pero que, bueno, la vida debe continuar de alguna manera, y que para eso están las personas que más saben de esto, están los comités de crisis, que, bueno, aprovecho para decir que aquí en Corrientes se están haciendo bastante bien las cosas, que hemos sido muy preparados, sobre todo aquí en Corrientes, el personal de salud ha sido muy bien preparado, y lamentablemente no ha ocurrido en otros lugares que inicialmente se han cometido errores y hoy se están pagando las consecuencias, pero bueno, creo que tenemos que estar tranquilos y decir, bueno, yo siempre digo esta frase, es mejor enfermarse mañana que hoy, porque mañana sabemos más de las enfermedades de los médicos y podemos ayudarte más. Entonces, cuidémonos, así es que como los primeros que se contagiaron de coronavirus tenían una chance de cura que no es la que se tiene hoy, porque hoy se conoce más la enfermedad, se conocen las etapas, se ensayaron nuevos medicamentos, tenemos más chances. Por lo tanto, cuidarse, digamos, de no infectarse, y si no vamos a infectar todo, como dicen algunos especialistas, que no sea hoy, que sea mañana, que sea dentro de una semana, dentro de un mes, o dentro de un año, cuando ya tengamos la vacuna. Claro, exacto. Bueno, espectacular. Creo que más claro, imposible, pero como dije, esto continúa porque la verdad que es muy grato escucharte, muy claro. Después vamos a escuchar las críticas hacia mí, hacia vos, y todo lo que se pueda mejorar lo haremos, pero pienso que fue muy traducido al castellano, ¿no? No se utilizó terminología muy médica, y eso que la tiene, porque lo conozco mucho. Así hay que ser cuidadoso con esto para cuando uno llega a la gente, ¿no? Claro. Pero a veces, sin darnos cuenta, deslizamos algunas cosas que... No, pero creo que todo el mundo entendió, y si no, para eso va a estar el número de WhatsApp para comentarnos. O sea que cuando algo se ve mal y te lo dicen. Hoy las redes sociales son crueles, te diría. Me hace acordar cuando yo era chico que si vos eras narigón, como en mi caso, la pasaba mal. El que era cabezón la pasaba horrible. El que era usaba los lentes. Voy a tener alguna crítica de la mitad más uno de tu... También, de tu ahí está, ¿ves? ¿Ve? Alguno que va a decir, ¿por qué salió con esa remera? Está bien. Bueno, todos tienen derecho a ser felices. Yo soy con Central Córdoba, soy feliz, mirá. Que nos mataron al Trinche, porque la verdad que lo mataron. Es una pena. Así que bueno, ¿qué va a hacer, Ale? Ya también nos vamos a encontrar en esta para hablar de fútbol. Pero no para pinchar a nadie. Sí. Otra pasión que nos une el fútbol, ¿no? Claro. Hay que contarle a la audiencia que, bueno, vamos, no sé si jugamos, yo por lo menos, vos estás en estado, pero vamos y competimos. Alguno me dijo, cuando no podés, lo importante es competir. Y yo creo que estoy en esa etapa, ¿viste? Voy, miro pasar la pelota, de vez en cuando agarro una y bueno, y hago lo que puedo, pero no le voy a echar la culpa a Río.
la culpa mía de no entrenar, de estar con sobrepeso, mirá. Me pegaste, indirectamente me pegaste. Esta pandemia me dejó. ¿Sabés lo más que me dejó esta pandemia? Lo más triste, los 5 kilos. La pandemia a mí me dejó 5 kilos. Hay una encuesta hecha hace poquito que dice que el 50% de los argentinos aumentó de peso durante estos 2 meses. Sí, eso y divorcio. Parece que también como en China, acá hubo varios. ¿Ah, Así sí? que, bueno, pues eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Pues, Lo malo es que vos pierdas la salud, lo otro no se puede recuperar. Qué malo. Y bueno, así dale. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. bueno, Y te agradezco a vos la oportunidad de la charla, de estar, digamos, en tu programa y de llegar a la gente, que es algo que realmente me parece muy, muy importante, digamos, muy importante. yo creo que sí. Esa fue la esencia del programa, esa es la idea, de que todos saquen cosas positivas, porque, insisto, acá no hay que decir, no, yo la veo de lejos, a mí no me va a tocar, todos vamos a ir envejeciendo, el que es joven que se vaya preparando y el que está más cerca, bueno, que sepa lo que le puede venir. Esto no es ni para asustar, porque como vos dijiste muy bien, contra la herencia, y bueno, se puede mejorar. Y contra el mal hábito, más todavía se puede luchar, ¿no es cierto? Es como si luchar contra una adicción. El hecho de comer en exceso es malo. Hay que comer para vivir, no vivir para comer, decía mi vieja. Lo mismo que el deporte. No hace falta que vaya a jugar fútbol, básquetbol, con caminar, tomarlo como un medicamento, si no te gusta caminar. Yo a veces no lo encuentro, te digo la verdad, soy medio vago porque a mí ponemos una pelota para que corra adelante, o que corra yo detrás de la pelota. Bueno, a veces la pelota me corre a mí. Me traicionó el subconsciente, ¿viste? Bueno, pero el hecho es que tomémoslo como a veces ya, qué feo este medicamento, qué gusto desagradable. Bueno, ¿qué va a hacer? Hay gente que no le gusta tomar agua, no puede tomar agua, toma Coca-Cola, toma, bueno, saborizadas, todo ese tipo de cosas, y no debe, hay que tomar agua. Y si no te gusta tanto, porque te acostumbraste a tomar con sabor, y bueno, tómalo como si fuera un medicamento, que tampoco te gusta. Te tiene que gustar el medicamento, eso sí, ¿cierto, vale? Es un mal necesario, no se quejen. El medicamento hay que tomarlo conjuntamente con otras acciones, porque solo no es mágico. Yo solía decirle a mis hijos lo siguiente: no hay que hacer siempre lo que me gusta, sino también hay que hacer lo que me hace bien. Claro, Y exactamente. con esto, bueno, a veces uno tiene que comer alguna comida que no le gusta tanto, pero que le va a hacer bien, o tomar la medicación aunque no le guste, o tomar agua aunque no le guste. Porque estamos hablando de lo más preciado que tiene el ser humano, que es la salud. Que cuando la perdemos deja de ser gracioso, esa es la verdad. Exacto, y ahí la valoramos quizás, cuando la perdemos, vos lo dijiste. Bueno, señoras y señores, muchas gracias por todo. Nos estamos viendo. Cuando les diga bienvenidos a Visión Litoraleña, el microprograma que se emite por Todos Uno TV. Gracias.